en este jueves 28 de abril del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Buen día para ti, buen día para todos nuestros compañeros en esta cabina, en esta mesa. Nuestro abrazo cordial a don Álvaro Arbelo. Desde aquí nuestras mejores energías, desearle su recuperación y tenerle muy pronto con nosotros en ese comentario de las 7 en punto que marca la pauta, ese Ecuador para muchos dominicanos en la mañana que ya han hecho prácticamente en su diario vivir esa costumbre de escucharle. Como siempre, agradecer también a esta estación, a don Bienvenido Rodríguez, el acceso privilegiado a los micrófonos, al uso de esta plataforma que amplifica nuestro mensaje y que llega a todo el país, como hemos dicho muchas veces, no para que la gente piense como nosotros, sino para que piense, eso es todo, para que razone, para que cuestione, para que dude incluso de lo que decimos. Si lográramos a partir de esa duda generar más adelante en un ejercicio de razonamiento algún tipo de certeza, estamos ganando todos en la República Dominicana. Buenos días al país, buenos días a todos los compañeros. Mira, quería sobre algunos de los comentarios hechos anteriormente, necesitaba referirme por lo menos en esta parte inicial de mi participación. Lo primero es nuestra oposición clara y contundente a todo intento en la República Dominicana de seguir confiscando libertades, así sea en nombre del fortalecimiento de leyes que ya existen, que ya tienen funcionamiento y que ya le permiten a cualquiera, no importa la ocupación que tenga, si se siente dañado en su buen nombre, reputación y en su integridad, entonces acudir a los tribunales de la República. Aquí no se necesitan más artilugios de los que ya hay y se ha comprobado y hay jurisprudencia hacia un lado y hacia otro. Así que desde aquí nuestra posición clara en ese sentido, muchísimo menos tratándose de un intento de legislar sobre lo ya legislado y peor todavía con el descaro de generar excepcionalidades a ese propio supracontrol donde quienes se salvan de esa excepción, adivine quiénes son, los operadores políticos. Yo, a título individual lo digo, me va a tener de frente todo el que intente promover cualquier confiscación de libertades, sobre todo si se las quiere entregar al Estado operado por políticos. Por favor, súmeme. ¿Iba a decir usted, Iván? Así es, pero quiero recomendarle a la senadora, a la honorable senadora de la provincia de Bauruco, Melania Salvador, por el Partido Revolucionario Moderno, que se dedique a otras cosas que son más importantes para su pueblo, que la provincia de Bauruco es una de las provincias más pobres de este país, y ella, en vez de estar tratando de conculcar libertades, debería estar preocupada por la pobreza de la provincia de Bauruco, en la cual ella ha gravitado políticamente por más de 20 años. Y a mí me gustaría saber qué ha hecho la senadora por su provincia. En cuanto al tema, solamente sumarle al tema del mobbing, que muy bien trató, yo creo que no necesita mucho más de parte del compañero Conde. Miren, así como se habla muchas veces del problema de las pensiones y de todo el modelo de seguridad social y se habla poco del origen del problema, o uno de los orígenes del problema, salarios de miseria difícilmente crean pensiones de prosperidad, sobre todo en un sistema que no sea el de reparto. Y el sistema de reparto a su vez está quebrado donde quiera que en el mundo se usa. Cada cierto tiempo se necesitan incrementar impuestos para mantenerlo, el caso de España, por ejemplo. En ese sentido, quería referirme al tema del mobbing solo diciendo que a medida que una estructura laboral se profesionaliza y el obrero se capacita y se convierte en un actor por el cual incluso se compite por tratar de tener a los mejores operadores del sistema, sean estos industriales, de servicios o de cualquier tipo, esa figura suele reducirse. Hay países, como muy bien mencionaba Conde, que tienen una cultura de trabajo muy dura y que como toda cultura de abuso, el abusador intenta traspasar a la víctima la responsabilidad. Tú tienes la culpa, tú eres el culpable, tú eres inútil, tú eres malo, tú eres deficiente. Queda por parte de la propia academia dominicana donde se forman los gerentes del mañana, sobre todo de recursos humanos y los propios administradores de empresas, recordarles un elemento importante. Está comprobado en todo el mundo que la productividad de un trabajador acosado, de un trabajador disminuido, de un trabajador pisoteado es menor que la de un trabajador valorado. Allí donde el trabajo se convierte en un tormento, por más fuerza muscular que se tenga, se trabaja sin moral.
Ustedes deben haber leído, todo el mundo alguna vez que haya abierto medianamente un libro de ficción o de historia, ha leído la frase moralizar a la tropa. Hasta en la guerra, el más atroz de los ejercicios que el hombre hace, se necesita una carga de moral para los que operan en el frente. Se necesita del discurso, se necesita de tratar de elevar el valor y el compromiso, incluso a veces a través de la oralidad, y tratando muchas veces los propios generales, los propios comandantes, de demostrar que están tan sacrificados como las tropas. Así que en ese sentido, yo creo que se trata de generar, incluso dentro de la propia cultura laboral dominicana, un cambio preventivo en la dirección correcta. Sobre el tema político, yo tengo una creencia, no tiene que ser ciencia, no tiene que ser un hecho tangible ni comprobado. En la época que nos tocó vivir, es la época más difícil para intentar manipular a una sociedad entera. Incluso las sociedades que están pisoteadas hoy por regímenes autoritarios, autocráticos y dictatoriales, para no hablar de otra manera, incluso allí se filtran a través de distintos mecanismos, espacios para disentir y para tratar de elevar la protesta. Hemos visto protestas en los últimos años, incluso en la Cuba castrista o postcastrista, en la Cuba de Miguel Díaz-Canel. Hemos visto, a pesar de que no se ha podido tumbar el pulso del poder en Nicaragua, reacciones de los opositores, aun cuando se le haya conculcado incluso el derecho a estar dentro de una curul. Hemos visto en diferentes partes del mundo que están ocupadas por gobernantes que irrespetan y que disminuyen las posibilidades de tener una oposición política sentada en el Congreso, con poderes en caso de los gobiernos federales sobre regiones. Incluso en esos casos hemos logrado ver reacciones. En la República Dominicana, con todos los déficits que puede tener nuestra democracia, hay espacio para hacer oposición. Y la hay y la ha habido, incluso en los peores momentos de nuestra difícil construcción del modelo democrático. Los 12 años de Balaguer, que impusieron una violencia desde organismos armados y respondida por grupos que ciertamente tal vez no tenían las ideas con las que yo comulgo, pero tenían todo el derecho a pensar de manera distinta. Y ni hablar más adelante cuando todavía ocurriendo crímenes desde el Estado, aquí se pudo convocar a la protesta y se pudo hacer señalamientos contrarios a quienes gobernaban. Por eso a mí no me gusta fascinar ni caricaturizar el término dictadura. Yo creo que hay términos con los que hay que ser cuidadoso en quitarles el contenido y en terminar convirtiéndolo simplemente en un sello, una etiqueta. Por eso hay que tener cuidado. Todo es una dictadura. En la época moderna todo el mundo le llama dictadura a cualquier cosa que no le guste, como el prefijo ultra, como el prefijo... son generalmente terminologías que no pueden vaciarse de contenido, con las que hay que tener cuidado. Aquí se unificaron la oposición política para derribar la dictadura de Danilo y del PLD. Y yo en su momento dije que era un término mal utilizado, porque la mejor manera de hacer ver que no lo era el ejercicio que yo mismo, por ejemplo, de manera individual, hacía y hemos hecho, de venir aquí a criticar al que gobernaba y de no necesariamente coincidir con el que gobierna. Así que siempre hemos creído, insisto, que ese es un término que no debe simplemente vaciarse de contenido. De la misma manera, tampoco creemos ni con Joao Santana, ni con Bengoechea, ni con la Santa Madre de los dos. Ningún gobierno va enteramente a generar estrategias que puedan todo el tiempo manipular a todo el mundo. Eso es imposible. Mucho menos cuando todas las localidades del país, todas las regiones del país saben los problemas que enfrentan y saben los problemas que no se le han solucionado. Otra cosa es el abordaje de esos problemas. Otra cosa es el mecanismo de presión a través del voto, la militancia, la denuncia, la protesta, la huelga, si fuera, aunque es un término también quizás semánticamente no tan bien utilizado en el país. José Luis, es que yo pienso, tú has dicho algo interesante, tú hablas de manipulación, sí. Manipular. Es que cuando tú estableces una estrategia que el objetivo es la manipulación, termina fracasando. Pero totalmente. Termina fracasando. Eso está comprobado. Eso está comprobado porque además, insisto, ni toda la población está compuesta por pedazos de carne con ojos que van como a seguir al flautista de Hamelin, como la historia del cuento primero de las ratas que lo seguían y cuando no le quisieron pagar en Hamelin, entonces después los niños, el hombre se vengó llevándose a los niños con su flauta encantadora. Nadie tiene la flauta de Hamelin, y menos en sociedades que, independientemente de las limitaciones educativas, cognitivas, a veces de racionamiento y de discusión, es cierto, posiblemente las tenemos como sociedad, pero también tenemos las herramientas de expresión y los mecanismos
para que se puedan expresar las corrientes que denuncian esas manipulaciones. Y nosotros somos los primeros que cuando escuchamos un dato que viene, por ejemplo, de una agencia oficial y no estamos de acuerdo, lo destutanamos, ya sean números en mano o razonamientos en mano. Así que en ese sentido yo pienso que hemos avanzado lo suficiente como para que en cualquier momento la sociedad dominicana rechace, o por lo menos una gran parte de ella rechace, cualquier intento de manipulación, por mucho que se invierta en él. Finalmente, y aunque era nuestro tema principal, igual creemos que era bastante importante hacer ese recorrido sobre estos temas anteriores. Me quiero referir a unas declaraciones del ex primer ministro haitiano Claude Joseph. Este señor, a través de su cuenta de Twitter, dice en un video que muestra a unos militares dominicanos en un trato rústico, duro, ante una persona que se supone es haitiana, y digo se supone, no tengo la comprobación de que sea un nacional haitiano, pudiera serlo. En caso de que lo sea, todo trato vejatorio a cualquier ser humano por parte de agencias oficiales debe ser criticado, debe ser investigado, debe haber un levantamiento donde haya una explicación de qué ocurría y en qué contexto ocurría, porque muchas veces el video no lo explica. Ahora bien, más allá de eso, quiero hacer un señalamiento. Hay en unos grupos importantes de las clases políticas haitianas actuales, clases políticas sin ningún arraigo ni siquiera dentro de su misma población, clases políticas que no pueden estar más lejos de la base que hoy padece el desastre, el caos que se ha convertido en norma en esa nación en las últimas décadas. Cuando no se puede encontrar apoyo dentro, los grupos políticos, sobre todo populistas, tienden a intentar unificar los espectros electorales en un enemigo de fuera. Eso ha servido mucho en muchas épocas en el mundo. El enemigo comunista. Aquí y allá. El enemigo comunista. Aquí el enemigo haitiano. Aquí la invasión, la fusión. Allá el enemigo dominicano. En otros países es el imperialismo, en otros países ya decía yo, la amenaza comunista. Hitler lo hizo muy bien con el tema de la amenaza judía. Hoy Venezuela con el imperialismo norteamericano. Por ejemplo, y definitivamente encontrar ese enemigo fuera, ese enemigo de nosotros como patria, como etnia, como grupo, tiende a ser un discurso fácil, barato, sobre todo cuando la criticidad de ese grupo al que va dirigido el mensaje no es muy alta. Yo no sé si este señor Joseph le va a sacar provecho a esto que está diciendo. Yo no sé si este hombre le va a lograr en los próximos comicios cuando se hagan, si es que se hacen y si es que se generan las condiciones en Haití, porque es bueno decir que aunque no se ha vuelto a hablar de las bandas, siguen los enfrentamientos entre ellas. Hace unos días hubo un conato en las afueras de Puerto Príncipe, señores, que no quisiera. En Ucrania y en Rusia ha habido pocas escenas como las que hubo hace unos días. En ese sentido, yo quisiera decirle al Estado dominicano que no caiga en la trampa de elevarle la categoría a este señor y que solamente responda Cancillería con Cancillería, que solamente responda Poder Ejecutivo con Poder Ejecutivo, que solamente responda el puesto por investidura con el de su homólogo de cualquier otra nación, pero no le den mecha, no le demos gasolina a este hombre que simplemente está jugando a lo que otros juegan de este lado y a lo que él está intentando jugar de aquel lado. Y es hacer crecer su estrella política sobre la base de encontrar en la República Dominicana, país que acoge a la mayoría de los emigrantes haitianos, país donde trabajan y generan riqueza la inmensa mayoría de los emigrantes haitianos, donde viven, donde pueden medianamente, sin nosotros ser Suiza ni Suecia, donde pueden generar los espacios de libertad económica y de libertad individual que en su país, en su nación, esa clase política no les ha permitido. Los hechos son tercos, están ahí. Y más allá de que sí, no dudo que existan abusos, no dudo que existan dominicanos con una mentalidad muy cavernaria, pero yo creo que la inmensa mayoría no llega a los excesos y a esos niveles. No hay cacerías raciales en la República Dominicana. Si las hubiera, las denunciaríamos, seríamos los primeros en ponernos del lado de las víctimas. Y posiblemente el hecho que aparece en el video deba investigarse, y a lo mejor se trata hasta de un dominicano, contrario a los que creen que aquí no hay dominicanos negros, que los hay muchísimos, y los que somos descendientes también de dominicanos con la negritud, con la africanidad, también de algún lado de nuestras familias. Así las cosas,
yo le diría a la clase política haitiana, sobre todo la que está fuera del poder, que también tiene mucho de qué ocuparse. Llévatelo, Cundo.